Okay, in this first week, we will deal with the leading ideas of ancient history. Esta semana trataremos con las ideas principales sobre la historia antigua. Ancient means something that is of the past and that is old. Antiguo significa que es algo del pasado, algo viejo. And it implies the idea that there is movement out of the old into something new. Y lo que implica es que hay un movimiento desde lo antiguo hacia algo nuevo. I want to say that history is the written or evidence of the past. Y la historia en un sentido es la evidencia escrita o de los eventos del It's a pasado. record that's been preserved for the present. Y es un registro que se ha preservado para que lo disfrute el presente. It's not something that you imagine. No es algo que tú imaginas, It is something that is evidenced by the records, sino algo que ha sido evidenciado por los registros. what's left behind from the past. Es algo que nos quedó como evidencia del Okay. pasado. The interpretation of history La interpretación de la historia is dependent upon the purpose of these records. depende del propósito por lo cual se hicieron esos registros. It's to tell a story. Okay. Y generalmente es contar una historia. And I want you to begin with the understanding of what law is. Y quisiera comenzar con el entendimiento de lo que es la ley. I don't think we have a clear idea of what law means. Creo que no tenemos un concepto adecuado de lo que It's very significa la simple. ley. Y es muy simple. It's a rule of action. Es una regla de acción. It's what to do, a rule. Es lo que se debe hacer, es una regla. It's so God has his laws, Y entonces, en ese sentido, Dios tiene sus leyes. his rules for action. Law, a rule of action. Entonces, es una regla de acción. What to do in any circumstance. Lo que se debe hacer en cualquier circunstancia. So you have rules for your home, Así que tenemos reglas entonces para nuestro hogar. rules for your workplace. Tenemos reglas para el lugar de God's trabajo. laws are laws that preserve, protect, and promote life. Y las leyes de Dios entonces son aquellas que promueven, regulan y endosan la bondad de Dios. He who gives life Aquel que da la vida gives rules for its protection. también establece las reglas para la protección de esa vida. So they are good laws. Así que en esencia esas leyes son buenas. Laws that are evil Leyes que sean malas destroy, o que destruyen, injure, que do lastimen, harm to life, entonces son perjudiciales a la vida. which leads to death. Y esas pueden entonces conducir a la muerte. So there's good and evil. Por esa razón hay el bien y el mal. And the author of evil Y el autor del mal is Satan. es Satanás. Okay. And Satan precedes man in history. Y como Satanás precede al humano en su existencia, And his sin is rebellion. y su pecado fue la rebelión, What is sin? entonces, ¿qué es el pecado? It's knowing what to do. Es saber lo que tienes que hacer, It's knowing God's law es conocer la ley de Dios and not doing it. y no estar dispuesto a hacerlo. When you know what is good to do and you do not do it, Porque cuando sabes lo que es correcto y no estás dispuesto a hacerlo, that's a sin. eso es un pecado. And there's a consequence for sin. Y obviamente hay una consecuencia por el pecado. If you do not follow the laws of life, Si no, tú no honras las leyes de la vida, there's only one other law to follow, entonces solo hay otra opción de ley para seguir. the law of sin and death. Es la ley de la muerte y del pecado. Now, let me explain liberty. Ahora, déjenme explicarles un poco sobre la libertad. People talk about fighting for liberty. Porque hay mucha gente que dice que son luchadores por la Somehow libertad. it's something that you earn or gain by
by yourself. Es como si tienes que conseguirlo, obtenerlo, bregar para tenerlo por ti mismo. By human power, Y eso haciéndolo Human por el strength. brazo de la fuerza by humana. intelligence, O hacerlo por inteligencia. good education. O por la buena educación. But the Bible says liberty Pero la Biblia nos dice que la libertad is being free spiritually, es el resultado de ser libre espiritualmente. which is not physical, Entonces no es algo físico, not political. no es algo político. Spiritual freedom, La libertad espiritual what are you free from? de la cual tú eres libre. From a power ¿Libre de qué? that enslaves you De cualquier poder que esclavice, to disobedience. de la desobediencia. There's nothing you can do to free yourself from the power of disobedience and rebellion. Porque no hay poder que te pueda librar de la esclavitud de la desobediencia y del pecado. So those are the simple terms that we need to keep in mind. Entonces, esos dos términos son importantes que mantengamos en mente. There's a term that is called freedom. Porque hay un término que se llama libertad, That's outward, que es externo. okay, without restraint. Y es decir, libertad sin restricción. You cannot have freedom without liberty. Pero no puedes tener libertad externa sin libertad interna. The nature of of the world, the people of the world, of us, La naturaleza de la gente, de la humanidad que está en el mundo, is rebellion. es rebelión. Where did that come from? ¿Y de dónde procede? So let's show the picture first. Vamos a mostrar primero la... I have noticed Yo me he dado cuenta when we teach about Adam and Eve to our children, que cuando les enseñamos a nuestros niños sobre Adán y Eva, what picture do they show to the ¿qué children? imagen les mostramos? Comiendo la fruta. The snake, the fruit, the No, tree, no. no, the garden that was nice. Well, the garden's nice, but how do they depict Adam and Eve? ¿Cómo es que se muestra, se ilustra a Adán y Eva en ese momento normalmente? Naked. Why? Estaban desnudos. Why? ¿Por qué? And so when children look at that, I'm told by parents, Entonces cuando los niños ven esa imagen, When they teach them supuestamente about el Adam and pecado, Eve, y los papás me cuentan que and están the children know they had no clothes, y los niños se dan cuenta que no tienen ropa, well, they imitate. entonces ellos imitan. They take off their clothes and run around the house Entonces se quitan la ropa a los niñitos y because corren desnudos they por were la casa. good. It was good to be naked. Porque era bueno estar desnudo, No, that's not how man is now. pero is it? no es como los Okay. humanos somos hoy. So I suggested, instead of showing two naked people behind a bush, Así que yo sugerí que en vez de mostrar dos personas desnudas escondiéndose detrás de unos arbustos, this is what we are today. esto es lo que somos hoy. Okay. Well, they can see a lot of things happening here. Y estamos viendo entonces muchas cosas pasando en esta imagen. There's sadness Hay tristeza, or sorrow. hay pena. And that is a garden, a perfect garden. Y era un jardín perfecto, But they were cast out of that garden. pero ellos Why? fueron echados de Why? ese jardín perfecto. Okay. And so the Bible tells us, let's go to you've got this, the words. God is the lawmaker. Entonces recordamos que Dios es el hacedor, el dador de la ley. His law is above all laws. Y su ley está por encima de cualquier otra ley. His laws are for our good. Y sus leyes son para nuestro bien. Now, this morning the children heard a lot of laws. Esta mañana los niños escucharon un montón Don't do de this, reglas don't y go leyes. here, No hagan don't esto, no eat vayan this. allá. Was that a bad law? Y eso son malas reglas. It was to protect them, Sí, no están diseñadas para la keep them protección. safe. Those are good laws. Entonces, como son para el bienestar, son buenas leyes, It preserves their life. porque preservan su vida. Okay. If they do not obey those laws, Pero si ellos no obedecen esas leyes, they're in danger entonces ellos se ponen en peligro. of some harm, some De injury, algún daño o de salir okay, herido, some loss. alguna pérdida. That's parental love, Y isn't it? entonces el amor paternal se manifiesta en las reglas. Okay. So God's laws are always good because they protect and preserve life, spiritual
and physical. La ley de Dios entonces siempre es buena porque tiene la intención de proteger tanto el bienestar físico como el espiritual de todos. Okay. The garden was a place, Entonces el jardín era it was a good place, un lugar muy bueno. and they were under the government of God. Y allí estaban Adán y Eva bajo el gobierno de He Dios. gave them a law, one law, Y Él les dio la ley, una ley. okay, that is eat of every tree but Mira. this, Coman de todo lo que hay aquí, todo árbol, pero no de eso. okay, because he explained to them consequences. Y Él les explicó las consecuencias de hacer tal cosa. And you have to think governmentally here. Y aquí entonces tenemos que pensar de una manera gubernamental. There is nothing wrong with the fruit of that tree. No había nada malo con el fruto de ese árbol, He's teaching them about preserving their lives. sino les estaba enseñando el concepto de cómo autopreservarse. There is evil. Porque lo malo existe, There is such a thing as death. la maldad existe y He said, "You will existe die." la muerte. Anytime you're out from under my government and law, you are going to destruction. Entonces Dios quiere afirmar que cada vez que el humano se exponga al pecado o se sale de la ley, entonces Okay. se expone a la muerte. Because there is only one way to live, Porque solo hay una manera entonces para right? vivir Under God. bajo Dios. Many ways to die, Y hay sí múltiples but maneras para on morir, one way to live. pero solamente hay un camino para vivir. Jesus said, I'm the way, Y Jesús dijo, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. Okay? And broad is the way to destruction. Y amplio es el camino que conduce a la destrucción. And so, in the short of the story, Entonces, resumiendo la historia, Eve, the Satan was the evil destroyer. He's the destroyer. entonces el tentador era el maligno, el destructor Whatever is good, de cualquier cosa que sea buena. he will destroy. Y si hay algo bueno, entonces el enemigo va a intentar destruirlo. The works of the devil Y son las obras del is diablo destruction. que tienen que ver con la destrucción. And he has greater power than man has. Y este ser tiene más poder que el humano. And so Eve was seduced. Así que Eva fue seducida. The nature of the female is vulnerability La naturaleza de la hembra es más susceptible o vulnerable to seduction. a la seducción. She was innocent, like a child. Era inocente como un niño. You can go to a child and offer them something good. Y tú Well, puedes it looks acercarte al good. niño y ofrecerle algo bueno. It's a lot of color, he was a beautiful creature. Y si es algo bonito con colores como era esa criatura, And she was taken under his power. y así que fue seducida, fue tomada bajo su Okay. poder. Sometimes Satan will use the best qualities against us. Muchas veces Satanás utiliza nuestras mejores cualidades She wanted en contra de she nosotros. wanted the best for her home. Porque ella quería lo mejor para su propio hogar. Good food, Ella good quería taste, buena comida right? Healthy. y algo saludable. She wanted to be better for her husband. Y quería ser una mejor persona para su marido. You know, we buy all kinds of makeup and perfume Y and por eso las mujeres to nos maquillamos. improve our tipo de appearance, perfumes improve, costosos para okay, lucir mejor. all right? And so that was the devil's way of drawing her into his power. Así que ese fue el camino que utilizó el enemigo para hacerla caer bajo su poder. And she was an instrument, Y ella fue un instrumento okay, to bring man down, to bring para Adam hacer down. que el hombre también cayera. She goes to Adam, Ella va a Adán and she's a fallen woman. y es una mujer She's corrupted, ya está caída, ya está corrompida. okay. And Adam, Y Adán okay, followed Eve siguió a Eva, and knew not to eat of the tree. aunque sabía que no debía comer It's del very árbol. clear. But he made a decision, Pero ahí en ese punto Adán hizo una decisión. a willing decision. He Una will decisión consciente e inteligente. to follow his wife. Voy a seguir a mi esposa. Okay, that's what God accused him of, Es de lo cual Dios le acusa después. and led rebellion. Y en ese sentido entonces la acompañó a ella en su rebelión. And this explains the relationship in the world today of men and women.
Y eso explica hoy en día esa relación entre hombre y mujer en estos días. From that point on, marriage was broken. Desde ese punto entonces esa unión matrimonial fue rota They became enemies. y se convirtieron el uno para el otro en enemigos. Her consequence was she lost her position Y la consecuencia para ella es que ella perdió su to be at his side, by his para side. de ser la ayuda idónea de ese She was varón. no longer a part of the decisions. Y ahora ella no era parte del proceso de decisiones. He said, you must be under. Ahora ella está He sometida. will rule you. Él va a gobernar sobre ti. And he, Y él he himself, mismo, be responsible se haría responsable for the seed of sin. por las consecuencias del pecado. And so he will labor and he will do his responsibilities with great grief. Y ahora hará su trabajo manual, su labor, So remember, con más desafío y sacrificio. so you see, and so we have a king now, a kingdom, Y ahora tenemos entonces Monarchy un rey in the y home. tenemos un reinado, patriarchs. una monarquía, un patriarcado. That's the shape of civil government. Y es así como se configuró después el gobierno civil. And we have here that the women now is under the strict government. Y entonces ahora encontramos que en el mundo civil la mujer está bajo un gobierno estricto. Of the man. Y ese gobierno es del hombre. And you see all through ancient history, Y vemos eso manifestado a través de toda la historia antigua. how women are made lower Que la mujer siempre and lower position fue puesta en menor y menor posición. and made suspicious of. Y se sospechaba de ella. Men fear the woman. Es decir, el hombre teme a la mujer. But what did Adam say? ¿Qué es lo que dijo Adán? The wife you gave me. ¿Qué le dijo Dios? La It's mujer her que tú fault. me diste. And throughout ancient history and other nations today, it's the woman's fault. Y todavía a través de la historia hasta hoy es la culpa de la mujer. She made me do it. Ella me hizo hacerlo. And so that has been the condition of the world. Y esa es la condición de nuestro mundo. And they have resisted, women resisted, and yet men oppress Entonces, obviamente, el hombre intenta oprimir y la mujer resiste. because they fear her Y el hombre intenta oprimir porque él le of teme. her feminine influence. Teme a la influencia femenina. Just to skip down 4,000 years, Y solo un salto de 4.000 años, only Christianity solo el cristianismo restored the woman restaura a la and mujer marriage y al matrimonio. because Christ, the bridegroom, Porque para Cristo, que es el novio, restored that relationship. restaura esa relación. Because Mary Porque el matrimonio became the instrument of man's salvation, se convierte en el instrumento de la salvación para el hombre. where Eve was the instrument of man's rebellion. Aun cuando Eva fue el instrumento de rebelión para el hombre. So God took the blame off of womanhood, Así que Dios tomó sobre sí la culpa de la mujer, so long as she was like Mary, mientras ella fuera como María, who submitted to God que se sometió a Dios to be the mother of the Son of God. para llegar a ser entonces la madre del Hijo de Dios. You see, so God canceled the blame on womanhood, Así que Dios en María canceló la maldición que hubo de la mujer. and marriage is restored Y el matrimonio es restaurado with the right relationships between con las husband and relaciones wife. correctas entre marido y mujer. Where was Christ's first miracle? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo? What was this? At a wedding. See, that's symbolic. Eso es simbólico. If I'm going to make all things new, Si ahora yo voy a hacer todas las cosas nuevas, I start with marriage. ¿dónde comienzo? En un The matrimonio. wedding. And we have a wedding feast waiting for us someday in the future, right? Y allá en el futuro tenemos también un matrimonio y una celebración matrimonial más adelante en el futuro. But Christ came into history, Pero Jesús vino en la historia and there is a record of him y hay coming un, into history. y hay un registro histórico de The él, gospel del is the Evangelio, written record y hay un registro that escrito Jesus de eso, Christ entered into this world. que Jesucristo entró en este mundo And it says he changed history y que él desde ese punto cambió la historia, because he brought liberty.
porque Él trajo con Él libertad. broke the power of rebellion Él rompió el poder de la rebelión, that we naturally do y que de una manera natural nosotros because hacemos, we are powerless over that porque no evil. tenemos poder sobre esa maldad. And that was lifted from us Pero en Jesús eso fue quitado de by the nosotros power of the Holy Spirit. por el poder del And Espíritu. all things become new. Y es por eso que podemos decir que todas las cosas son hechas nuevas. Not new, but better. No solo nuevas, sino You see. mejores. And it's not like a commercial, new and improved. Okay. Es nuevo y mejorado. But it is spiritual and it is power over sin. Es espiritual y es poder sobre el pecado. That is the dramatic change Ese in es history. el cambio dramático en la historia. And Christ cannot be defeated. Y Cristo no puede ser derrotado. He is working invisibly, Y él sigue obrando de manera Okay. invisible. but the results, Pero los resultados consequences, is restoration o las consecuencias son la restauración of all the human relationships. de todas las relaciones Okay. interpersonales. That's why God says, I'm going to rebuild the family. Y entonces Dios ha dicho, voy a reconstruir la familia. Now, before Jesus Pero antes de Jesús and before the flood, y antes del diluvio there was a different humanity. había una humanidad muy diferente. Okay. What had been broken? Sorry. What had been broken because of sin? ¿Qué es lo que sucedió por causa What del had been pecado? corrupted? ¿Qué se rompió? ¿Qué se quebró? Marriage, ¿Qué se corrompió? El matrimonio. marital love, El amor marital. parental love, El amor paternal. and sibling love, Y, brotherly love, y el amor entre hermanos fraternal. right? All was malice, hate, Todo entonces ahora se llenó de malicia warfare, y de guerra and violence. y de violencia. Look at Cain and Abel, Miren a Caín y Abel, the two sons dos born hijos, to Adam and Eve. nacidos Adán y Eva, los dos hijos. And we see two ways man can go. Y ahí vemos en ellos ilustrados los dos caminos que el hombre puede ir. Same parents, De los mismos padres, same instruction, las mismas instrucciones y crianzas, same teaching, la misma enseñanza, but two ways to go. pero dos caminos. The way of Cain, Uno es el camino de or Caín the way of y Abel. otro es el camino de Abel. And Cain rejected God's way. Y Caín rechazó, resistió el camino de Dios. His pride says, I can make my own way. Y en su orgullo dice, yo puedo abrir mi propio camino. I can be good enough. Yo puedo hacerme suficientemente I bueno. don't have to have blood spilt for me. Yo no necesito que se derrame sangre por mí. I'm an environmentalist. Yo soy un defensor del I love medio animals. ambiente. Okay. No sé si lo era. Okay, it's too bloody, it's too messy. Eso de sangre y derramar sangre es demasiado sangriento. I have Yo no quiero nada que ver con eso. Vegetables and I Yo grow traigo los beautiful. vegetales, Okay. traigo las This legumbres. has to be acceptable. Y ojalá, creo que eso tiene que I mean, ser nothing aceptable. new under the sun, Pero no hay nada nuevo bajo el Okay. sol. right? Ah. Human nature rejects God's way of redemption. La humanidad en general rechaza la estrategia de Dios para la I redención. can be good enough. Y pensamos los humanos, That's the yo puedo mentality. hacerme suficientemente I call this bueno. the principle. These are principles. Y nosotros llevamos a estos principios, It's behind sin, behind the actions. que son lo que está detrás, la motivación detrás de las acciones, de las decisiones. And Abel was sacrificed Pero Abel entonces fue sacrificado by his brother Cain por su propio by hermano rejection. Caín, por rechazo. You know, sometimes we have to not take rejection personal. Muchas veces tenemos que orar para no dejar que el rechazo se vuelva algo personal. We know that there are people who maybe personally accuse or resist or reject what we are. Sabemos que la posibilidad de que alguien nos rechace, un evento, una persona, unas circunstancias, es real. I have worked with parents who have rebellious children, Yo he trabajado por años con padres que tienen hijos rebeldes and I have to comfort them somehow. y yo tengo que consolarlos. And the truth is, Y la verdad es
They're not rejecting you, they're rejecting God. Es que los hijos no rechazan el gobierno de los padres, sino rechazan You've el been gobierno de faithful Dios. to teach them the scriptures. Si tú has sido fiel en enseñar a tus hijos las escrituras, You have fed them and clothed tú them, los has alimentado, los has vestido, and there's no reason to reject you. y no hay razón por la cual ellos But their deberían heart, rechazarte. what's in their heart? Entonces, ¿qué es lo que está en su corazón? They're rejecting the truth you have given them. Están rechazando la verdad que tú And dices. that's how we have to understand the source and origin of all man's actions Y es por eso que tenemos que entender cuál es la fuente, el origen de todas las acciones humanas. is the heart. Es el corazón. Okay. And what governs the heart Y lo que gobierna el corazón determines our actions. determina All nuestras through acciones. history. Y eso ha sido así a través de toda la historia. And we learn through history Y that aprendemos de la historia only God can change the human heart. es que solo Dios puede cambiar el corazón. No pill, no psychology, No no hay education, psicología, ni píldoras, ni educación. no military force No hay fuerza externa o can militar change the que pueda heart. cambiar el corazón. That's God's area of operation. Esa es el área exclusiva de Dios. What did he say in history? ¿Qué es lo que dice en I'm la going to historia? have to give you a new heart, Y por eso nos dice en la Biblia, yo voy a tener que darles un nuevo corazón. a soft heart. Un corazón de carne, When- blando. Let me explain rebellion. Déjenme explicar un poco más sobre la We're rebelión. born in rebellion. Nacimos en rebelión. Okay. You know, the Bible says, I was conceived in sin and iniquity. El Salmo nos dice que David hablando, fui concebido en pecado. It's genetic, Es algo genético. spiritual genetics Son las genéticas espirituales through Adam. a través de Adán. See, without the seed of man, there's no life. Porque sin la simiente del hombre no habría vida. And that life, that seed brings rebellion from Adam Así into. que esa simiente de rebelión salta desde Adán. Okay, that's so, and as a result of that, that comes through right from Adam into all his progenitors, those Y he entonces, por causa de Adán, como dice la escritura, eso salta o contagia a toda su descendencia. Okay, what is rebellion? Entonces, ¿qué es la rebelión? It is rising up against lawful law, La rebelión es, en síntesis, levantar, lawful authority. es levantarnos en contra de una autoridad legal. So who do you give supreme authority to? Entonces, ¿a quién le das tu autoridad suprema? Who is your highest authority that you obey? ¿Cuál es la autoridad máxima a la cual tú obedeces? Okay, it could be self, it could be someone else. Puede ser a ti mismo, puede ser otra persona. So rebellion is first and foremost against God, not against God's laws. Entonces, la Esa rebelión todo. en primer lugar y en primera instancia es por sobre todo en contra de Dios, no tanto su ley. Okay, so the consequence Y la consecuencia of being overpowered de ser vencido by disobedience in our nature, that's Por the la- fallen nature, por la desobediencia de nuestra naturaleza caída, there's a consequence. ya hay una consecuencia. And that was again separation from God. Y eso tenía que ver con, incluía la separación de Dios. Separation from the original communion and communication with God. Separación de esa comunión original y primaria con Dios. And that is a spiritual consequence. Es decir, ya había una consecuencia espiritual directa. But the spiritual consequence is revealed in the physical consequence. Pero la consecuencia espiritual se revela también en unas consecuencias físicas. And the spiritual part of us is the soul, Y la parte espiritual nuestra es el alma, not the brain, no el cerebro, not the physical heart. no el corazón físico. The world today wants to think about the brain being the cause and the physical heart being the cause of Hoy el mundo quiere illnesses. entender que la razón principal es la mente o de pronto lo físico. But it's the condition of the soul that determines Pero, the condition of the body. pero hay una condición del alma que determina la condición del cuerpo. This body is corrupted and will die Este cuerpo ha sido corrompido y morirá because the soul is dying. porque su alma está muriendo. That's the communication of the physical with the spiritual.
Entonces ahí está la comunicación entre lo espiritual y lo físico. And so it's not just physical. Entonces no es solo lo físico. As a man thinketh Así como un hombre piensa in his heart, en su so corazón, he becomes. así es como se comporta. Okay, we have a mind, Tenemos una mente, we have affections, tenemos obviamente afectos, we have a will. tenemos una voluntad And the mind reasons. y la mente razona. So, and the will acts on the decisions, Y la voluntad actúa sobre las decisiones, right? Follows the decisions. sigue las decisiones. It's either God's will, Y ya sea esa decisión, la voluntad de if you're Dios, with the mind of God, con la mente de Dios, then we will act on it y with our will, si actuamos sobre eso con nuestra voluntad, and obedience to God comes from loving God. y nuestra obediencia a Dios nace de nuestro amor. So by rejecting God, Entonces cuando nosotros rechazamos a Dios, that means they lost their original love of God, es que el humano perdió su amor Okay. original por Dios. and we replace God with another. Y entonces reemplazamos a Dios con algo más. And the devil knew what he was doing. El diablo obviamente sabía lo que estaba haciendo. Now, the reason that God allowed this to happen Ahora, la razón por la cual Dios permitió que esto sucediera is that man has been given reason. es que al humano se le dio razón. Okay, what is reason? ¿Qué es la razón? Another definition is to know the difference between good and evil. Es conocer la diferencia entre el bien y el mal. And so when you know the difference, have been taught the difference, Cuando conoces la diferencia es porque se te ha enseñado la diferencia. you know you have two ways to go. Y Like, entonces tú sabes que tienes dos opciones para ir. and God will never force obedience. Dios nunca va a imponer la obediencia, You are higher than animals. porque el humano es más alto, más noble que los animales. Willing obedience is required, Entonces, la obediencia voluntaria es un requisito not practicing obedience, y no la práctica de la but obediencia, it's voluntary sino que obedience. tiene que ser una práctica voluntaria. We are a higher level. Somos de un nivel más alto It's an honor to be given that power to reason. y es un honor que se nos dio de tener la capacidad de poder razonar. I remember Joshua, Y me acuerdo aquí de Josué, that before they crossed over to the Jordan, antes de que hubieran cruzado el río Jordán. he says, as for me first Entonces él le dice al pueblo, and my house, por mí y por mi casa, we will obey the Lord. nosotros obedeceremos. It's a personal decision. Así que era una decisión personal. It's a personal decision with Cain, personal decision with Abel, Era una decisión personal para Caín, una decisión personal para Abel. to live God's way ¿Vives a la manera de Dios or another way. o de otra manera? And that's why we have these two illustrations. Así es por eso que tenemos desde el comienzo There's- estas dos ilustraciones. There's no in between. No hay nada en el medio. Okay. But God is providential. Es decir, en ese sentido Dios es providencial. He gave Adam and Eve Seth. Dios les dio después a Adán y Eva otro hijo que se llamó Set. Satan was going to destroy from the beginning all opportunity for salvation. Y Satanás quería destruir desde el comienzo toda oportunidad para la salvación. God always intervenes, Pero Dios siempre intervino all right, for man's sake. por causa del hombre. Okay. And Seth, we all come from Seth. Y de Set, todos nosotros procedemos de Set. Seth, okay, to Noah, Y de Set a Noah, and Noé, we Noé. come from Noah, Y venimos de and Noé one of his three sons. y uno de sus tres hijos. And what happened because of Noah? Lo que sucedió Okay. por causa de Noé. But the origin of man is very important. Pero si se dan cuenta, el origen del humano es Why do we muy importante. suffer so much in this world? Why is this world ¿Por qué sufrimos tanto en este mundo? so at war? And why don't marriages stay together? El mundo está en guerra y los matrimonios no pueden tener unidad. Why? Why? ¿Por qué? This is why from the beginning. Esta es la razón desde el comienzo. But there is such a thing as God coming to save man. Pero sí existe, aparte del mal, el remedio, porque Dios quiere intervenir para cambiar. Some las people cosas. think I can save myself. Yo puedo decirlo incluso por mí misma. I'm okay. Yo estoy bien, Okay, I know what to do. yo sé lo que tengo que hacer. But God says Pero Dios te that dice, you don't have the power over sin. es que tú no tienes
poder para vencer el pecado. You fell from a high place to a low place. Has caído de un lugar alto a un lugar más bajo. So God is moving mankind Así que Dios está haciendo avanzar a la humanidad to a promise. hacia una promesa. He did not say, okay, man, I give up on you. Dios no dijo, ok, yo me rindo con Okay, ustedes. you're hopeless. Ustedes no tienen esperanza. He is hopeless Eh, without Christ. sí, hay desesperanza si no está en Cristo. All right. So that's the first guy. And then, of course, Christ here. Okay, he fulfills the promise of liberty. See, we need liberty before we need freedom. Si se da cuenta, necesitamos libertad interna antes de que tengamos libertad externa. Y Right. Cristo cumple la promesa de la libertad. When you are free without liberty, there's only license. Porque cuando eres libre externamente, sin la libertad interna, todo lo que tienes es una licencia. What's license? ¿Y qué es una licencia? When you give your permission to sin, Es decir, tienes el permiso para to pecar, disobey. para desobedecer. Okay, children sometimes give themselves permission. De los niños a veces se atribuyen a sí mismos que tienen el permiso. I don't want to. No quiero, I'm not going to do it. no voy a hacerlo. Who says so? ¿Quién dice? I say so. Yo lo digo. Okay, that's a foolish. That's a Eso es foolish tonto, child. porque no va a ser así. But that's license. Pero es la licencia que uno piensa que And tiene. so the Bible says that from Adam till the flood, La Biblia dice que desde Adán hasta el diluvio there was nothing but license. no había libertad como tal, sino licencia. And but again, only Christ can give us the power to free ourselves, free us from sin's Nuevamente, power. solo Cristo power. tiene el poder para podernos liberar de la esclavitud del pecado, el poder del pecado. To take away the habits, Para llevarse con ese poder nuestros hábitos to take away the rebellion. y para llevarse de nosotros la rebelión. And so next page. And God let us know what depravity is. También Dios nos deja saber lo que significa depravación. And depravity means that license is unchecked, no restraint. Depravación quiere decir que la licencia humana no tiene límite. The generations of Adam were magnificent. Las generaciones de Adán fueron magníficas. They were giants Eran algunos gigantes. in intelligence in every way. Y gigantes no solamente en tamaño, I en guess inteligencia y en today they muchas would cosas. call them supermen. Hoy los llamaríamos quizás los superhombres. They were intelligent, they were not cavemen, Eran inteligentes y no eran los hombres Okay. de las cavernas. Como gifted, eran a dotados. civilization all of their own. Y crearon una civilización por cuenta They were propia. all in one place, all gathered Pero together. todo en un solo lugar. They lived hundreds of years old. Y vivían cientos de años en esa época. Adam lived to 930 years, Adán vivió hasta 937 años and watching all his children y vio todos esos hijos, depraved. haciéndose cada vez más He depravados. saw the consequences of his act, Él pudo ver las consecuencias de su propio generation after generation. y lo vio por generación tras He was generación. primary source. Y él era la fuente primaria. Let me de la tell you the family story. Y déjeme contar entonces una historia familiar. And all he could do was warn them and tell Y them. todo lo que él les podía hacer era advertirles. But see, because they were giants and because they could build and play music, Siendo que eran gigantes y podían crear arte, música y Okay. levantar ciudades. but there was violence, continual increasing Pero la violence. violencia en la tierra, dice la Biblia, que se fue aumentando más y más. We are just beginning to see how depraved man can be in our world Y today. entonces podemos ver qué tan depravado puede llegar a ser un ser humano. The murders by Llegar a ser hundreds of murders, Asesinos, mass burials, y hubo entierros masivos. people tumbas. run over by military tanks and Sí. shot down. Y ahora vemos esa manifestación en cientos siendo asesinados read the news, simultáneamente, right? aplastados por los These are facts, Esos proved. son hechos. If it's unchecked, Ajá. not stopped. Es decir, esa maldad no fue detenida. Continuó. There's a romantic idea in some places in the United States. Hay una idea romántica en algunos lugares de los Estados Unidos. Let's have no police.
Que no haya policía. We don't porque need no la police. necesitamos. The police are the bad people. Los policías son los malos. Let's not pay them No anymore. les paguemos más. ¿Sí? I mean, we're good, all good, Somos todos buena gente, ¿sí o no? okay? No restrictions. Y podamos vivir sin restricción. Well, you know what happened. Y ustedes saben lo que sucede. Destruction, Destrucción, murder, asesinato, theft, robo, aggression, agresión. destroy a city. Se destruyó una ciudad. I want you not to go to San Francisco. Yo les digo, y les It's a invito a no beautiful, ir a San beautiful Francisco. environment, Es un ambiente bonito, naturalmente, ruined. pero es una ciudad. Garbage everywhere. Basura está por todas partes. God did not keep Adam and Eve in the garden, Imagínate que hubiéramos dejado a Adán y Eva en el jardín. but the place they had to live had to be in proportion to their sin. El lugar donde ellos deberían vivir tenía que ser proporcional al pecado que habían cometido. You see, so our environment, Así que nuestro ambiente, the thing where we live, el lugar donde nosotros how we moramos, live, cómo vivimos, is proportionate to our spiritual condition. es proporcional o un reflejo de nuestra vida espiritual. The environment is not causative. Porque el medio ambiente no es el que causa. The garden was made for the innocent. El jardín fue hecho para el inocente. The cursed earth was made for sinful men. La tierra maldita fue hecha para el hombre pecador. He had to struggle to live Y donde va a luchar para vivir because of his disobedience. por causa de su desobediencia. You see, physical, Y la lucha también es la física. because he was spiritually lost. Porque está ahora espiritualmente perdido. And so that's the purpose of the times before the flood. Así que ese era el propósito de los tiempos antes del diluvio. What happens when you let men go in license all over the world? ¿Qué sucede cuando dejas al hombre sin restricción ninguna? ¿Qué pasa en el mundo? And each one had to make their own decisions. Y cada humano obviamente tenía que tomar sus propias decisiones. Okay, with Adam as their first father, Y comenzando con Adán como el padre de la humanidad. they turned their ear to him. Pero ni a él escucharon. There were some who did, Algunos lo hicieron, but increasingly less. pero con el tiempo cada vez menos personas Okay, obedecieron. what does it say about Seth's children? Entonces, ¿qué se dice aquí sobre los hijos de Seth? And this is the way of man. Y este es el camino del hombre. Seth, it says the sons of God. I'm sorry, the children of, it says sons of God. Was it children? No, children of God married the daughters of men. Dice en la Biblia que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. I do not prescribe to say that the sons of God were angels. Yo no puedo prescribir No. de ese contexto que los hijos de Dios eran ángeles, Angels do not procreate. porque los ángeles no pueden. No. The term the sons of God refer to believers. Los hijos de Dios en ese sentido se refiere a la parte, sí, a los creyentes, devotos, a los devotos. The daughters of men are Cain's Pero las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. And what happens? Y entonces, ¿qué sucedió? Remember Samson. Acuérdense ustedes de la historia de Sansón. He looked over and he saw a woman, Levantó la mirada y vio a una mujer, and she was not an Israelite. pero no era una israelí. And the parents said, "Don't you want to marry someone of your own?" Y entonces los padres le advierten, ¿no deberías tú casarte con una de las propias del pueblo? And his poor parents said, "Okay, I'll get her for you." Pero sus padres Sí, ok, la conseguiremos para ti. But I think Samson was very spoiled as a baby. Y yo creo que como hijo único había sido Right. bastante mal. He was so special. Anything he wants, we'll give him. Todo lo que pedía se le daba, se le concedía. So who will your children marry? Entonces, ¿con quiénes se casaron tus hijos? You see, who will your sons take as a wife? ¿A quiénes van a tomar como esposos? Every time God's men, the Israelite men, took idolatrous wives, Cada vez que los hombres de Israel se casaron con mujeres de familias idólatras, they never converted their wives.
Nunca ellos convirtieron a sus esposas. And not only that, but their children were raised by Y idolatrous no women. solo eso, sino que los descendientes fueron criados en la idolatría. What characteristic do pagan women have? ¿Cuál es una de las características que tienen las mujeres paganas? They're very sensual, Son muy sensuales, okay, and very attractive. muy They atractivas they carnalmente, attract men, y atraen a los hombres, not modest. pero no son modestas. And so when they saw these women, they wanted to have them. Y por eso es que cuando las vieron los israelitas las querían. That blood mixed, Y ahí la sangre, but it was a spiritual mezcló. compromise. pero también a costa de un compromiso o de ceder espiritualmente hablando. Spiritual unfaithfulness. Eso se llamó la infidelidad espiritual. And it spoiled the generation. Y eso entonces corrompió la generación. And so you put one good apple in a barrel of bad apples. Tú colocas una manzana buena And en un barril lleno de manzanas they podridas, don't turn into good apples. no se convierten en manzanas. But some parents say, well, I want to send my children to a public school so they can be missionaries. Algunas veces los padres dicen, vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas públicas para que sean misioneros allá. And then their children come home with purple hair. Y entonces ahí vienen a la casa de regreso los And chicos con tattoos all over el their cabello púrpura pintado y con tatuajes en el That's a cuerpo. fantasy. Es una fantasía. But you do want to prepare your children Entonces tú consigues aquello que con lo cual preparaste a tus to hijos be in the world, para que estén en el mundo, but not become like the world. pero que no sean. That's como el mundo. education. Esa es la educación. So this is a principle. Así que hay un principio acá. And it doesn't mean that if you marry a Christian, everything's going to be fine. Eso no quiere decir que si te casas con una cristiana o un cristiano, No. todo va a estar bien. You have to obey God as a Christian. Todavía como cristianos los dos tienen que obedecer There a are Dios. principles of marriage, Porque hay principios para el matrimonio. principles of child education. Y hay principios para la educación de los niños. See? It's not the label. Es no solo la etiqueta. Christianity is not about the Christian, El cristianismo no tiene nada que ver con el cristiano. name tag. Es decir, el nombrecito. la Christianity is about Christ. etiqueta. El cristianismo tiene que ver con Cristo. Are you following Him, not me? Estás siguiéndolo a Él. No Are a your mí. children following Jesus? Están los niños siguiendo a Jesús. Paul said, don't follow after philosophy and vain deceit. Sí, Pablo advierte, no sigan las vanas filosofías y huecas. Human cosas de esta- wisdom is philosophy. El humanismo es una filosofía. The Greeks, you would say, Los griegos están, because they're empty. porque es vacío. They're lies. Hay mentiras, hay And- engaños. And if you are corrupted by those, Y si eres corrompido por esas ideas, it will lead you away from Christ. te van a llevar lejos. Okay. But if they're trained up in the Lord, Pero si han sido entrenados en el Señor, you will know that you have trained them up when they follow Christ. y vas a darte cuenta que los entrenaste bien cuando ellos escogen seguir. But they have to decide Pero ellos también tienen que two decidir. ways. Godly parents. Entonces, los padres que son piadosos, What does godly mean? ¿qué significa piadoso? A godly person is one who loves God and obeys Him. Un hombre o una mujer piadosa es alguien que ama a Dios y le obedece. Now, obey Him in the light He gives you. You don't know everything. Y lo obedeces a la luz que tienes, pues nadie tiene toda la luz. But as He teaches you truth, you obey it. Pero en la medida que Dios te enseña la verdad, entonces tú la obedeces. So we are all at different places in our spiritual. Así que todos estamos en distintos Right. recorridos de este camino de But if conocer. He gives you a law, Porque Él nos da la ley, a rule of action, una regla para la acción, do this, y la hago, and you refuse, o si tú lo resistes, okay, then you're not godly. entonces si resistes a Dios es un Okay. problema. Pues, As eres piadoso. godly as we are thinking we are. Es decir, y no somos tan piadosos como pensamos que somos a veces. That's just a principle. Y ahí, Okay. y ahí está también un principio. Not because they go to church, they're an elder, or they pray. That's Mhm. not godliness. Sí, no, la piedad no tiene que ver sencillamente con actos externos que vamos a la iglesia, que oramos de vez en cuando, que leemos la Biblia. Okay. One more thing. As populations increase, Ahora, una cosa más, y es que en la medida que la población humana se incrementó, sin will increase.
el pecado también se aumentó. So we have more sin because we have more people. Y ahora tenemos más pecado porque es que sencillamente tenemos más gente. So that's proportionate to the Sí, population. la depravación tiene que también que ver con, es proporcional a la cantidad. Now you will see the. Oh, let's go down to. Is there pictures? Yeah. See the giants? ¿Ves a los gigantes ya? They were huge people, men and women, strong. Okay. Grandísima y fuerte. See, so this is records. Y estos son los registros. Like Goliath was in his day an exception, Goliat en sus días no era una excepción, but in the day before the flood, they were usual. pero en Common. los días, era una excepción, pero en los días antes del diluvio no había excepción. You go some places in the world, there are very high, tall En people. distintos lugares del mundo tú vas y encuentras, hay razas, hay gentes muy altas, muy grandes. I think I was surprised once to see a Chinese basketball player. Remember Yo him? estaba muy He sorprendido was- de encontrarme ver de un Who would have thought? jugador de basquetbol chino, No, Chinese people don't play sports. porque los chinos casi no les gustan los They're, deportes, they're not strong. bien, porque no son fuertes, They play piano. pero sí tocan piano. That's all they can do, okay? There's a saying in my country, if you don't play piano, you're not Chinese. Hay un dicho en el país que dicen que si tú no tocas Because piano, that's- tú no eres chino, Because they can't dance. porque no danzan bien, They have no rhythm like you. no tienen tanto ritmo como algunos acá. Okay, so the frame, the physical Sí, frame, es decir, su estructura física they're not muscular like. no son tan musculosos, Okay, so anyway, pero but the idea is the picture of this is their art, what they see, what they have shown to be. Okay, entonces nos muestra la imagen lo que hubo, el tipo de gente okay. que So they estuvo. were not angels, okay, Pero but they de nuevo, were super. no eran antes. But after the flood changed. Y God's, después del diluvio, pues las cosas cambiaron. again, that period was very long. You see, Ese periodo fue muy bring it largo. down a little bit. Someone, Ese there's periodo- another picture. This is a picture of Noah. Keep going to the right. Yeah. See here? Okay, keep going up. You see AM? It doesn't mean morning. Okay, Cuando dice doesn't mean 6, morning. no quiere No, it's decir not de la that. mañana. Okay. We don't know the period, the years before the flood. No lo Okay. sabemos con exactitud los periodos Now, antes del diluvio. AM is Latin, Sí, Okay. la AM es latín, years of the earth, que son los años From de la Adam, you tierra, count. desde Adán. the years, AM, okay? It's Sí. all right. So that's why people ask me, what's AM? Okay, in my history volume, people who didn't know exact dates, they count the genealogies and how many years of the En la world. historia genealógica no cuenta por años, sino cuenta es por genealogía. So Adam, we put 1 AM, not in the Entonces, morning. para nada, por ejemplo, es uno Okay, AM, okay. pero es que sea la una de la That's the best we porque fue can la do. primera generación. Okay. I do not start history with creation. Yo no comienzo la historia, contar la historia desde la creación, Universal history is the history of the world. porque en ese sentido sería solamente la historia del mundo. And the world is the men and people, the people of the world. Y, World means people. y el mundo significa pueblo, los humanos. That's why we do not use the word global. Por eso no utilizamos la palabra global. Global is the ball, the sphere we live on. Global es la esfera. But the earth was made for man. We were Pero not la made tierra to sí fue hecha serve the para globe. los humanos, You see. no el globo. But the world is concerning God so loved the world, not the globe, Y but the Dios está people interesado on the earth. en la tierra, en el mundo, porque el mundo, en ese concepto están los humanos. Language is very important. El uso del lenguaje, de las palabras es muy importante. We have no freedom because you have no liberty. No tendremos libertad externa si no tenemos libertad interna. Okay, so only Noah, after 120 years of preaching, Solo Noé, después de más de 100 años de estar predicando, and his biblical influence that he had was Enoch, his ancestor, y la influencia que tuvo sobre sus siguientes descendientes fue Enoch, que fue su ancestro. because Enoch walked with God, Porque Enoch caminó con Dios. and that's in his line. Y eso estaba entonces en su descendencia. And so that, an influence of ours could be someone in our ancestry. Entonces, la influencia tuya puede tocar un descendiente tuyo
más adelante, because they know his story. porque ellos conocen And that la historia. affected him. Y Some, esa historia le afectó, lo tocó. Noah was the head of his family. Noé, como era el cabeza de familia, One man believed, un hombre que creyó, and as the head of his family, y como cabeza de su familia, they built that ark. ellos construyeron la familia del arca. One father, one husband, Un padre y esposo saved his whole family. salvó a todos. I don't know what his sons believed, Y yo no sé qué creían sus hijos, right? But he led them. pero los They vio, followed, y ellos lo siguieron, because after the flood is a different story. porque después del diluvio pues ya hay una He was historia not distinta. perfect, Él no era perfecto, but he did believe God pero sí creía en in Dios, this way, in this time. y en sus caminos en ese tiempo. Okay. Just like Abraham, Así como Abraham lo hizo. one man started a whole nation Salvó una nación entera, because he believed at the moment. porque creyó en su momento. And so this is sort of not a photograph or a painting, it's imagination of Noah. Obviamente no es una But, foto, okay. expresión. But the fact that he endured 120 years El hecho de que resistió 120 años, when it never had rained before on earth. cuando nunca hasta ahí había llovido en la You tierra. know, we know the flood was all over the globe. Sabemos que el diluvio fue global, We know it's possible. y sabemos eso que es posible. When we have news of Texas recently, just the other Cuando day, vimos noticias recientes ahora de lo que pasó en I Texas, mean, God opened the fountains of the ocean. es que Dios abre las fuentes del océano, I mean, there are rivers in the ocean, they're bottom, we haven't touched it yet. hay agua debajo del mar que And no la there hemos are tocado. fountains he tore open, Hay fuentes que Dios puede tocar para que se abran, and it rose up high over the whole y earth se levantan entonces los niveles de las and aguas lo más alto. destroyed all of Y mankind. en esa historia destruyó toda la humanidad. And God waited thousands of years. Y Dios esperó From miles de años. Adam, 930 years, Methuselah, another 1,000 years. Y si se dan cuenta por la edad de Adán, luego la de Matusalén, Dios esperó varios milenios antes. You know, I'm at the airport Cuando yo estaba en many el aeropuerto, times. And now they're bilingual airport. That's good. y en un aeropuerto bilingüe, que eso es muy bueno, I was at an airport where it was only Spanish, a small airport. y estaba en un aeropuerto muy pequeñito y solo se hablaba And I didn't español. know what they were calling. Y no sabía qué vuelo estaban So I kept going to the desk. And Así que yo a cada when it rato, wasn't my time, y para preguntar, oh, I felt embarrassed. But no, not yet, not yet, not yet. Okay. Yo todavía But no. now they're in English and Spanish. Pero ahora en ese aeropuerto también hay So- inglés y español. But you know, you have that last call, Pero tienes un último llamado. right, for gate 10. Ajá. Last call. Pueden haber The 10, pero doors are uno shut. es el último. You can't get in. Y si no estás ahí, And God was calling for 120 years. Dios estuvo llamando a la humanidad por 120 Believe me. años mientras Adán Even you, construía, though you've never seen rain before. aún si nunca habías visto But I've explained lluvia. to you. He taught them, Él les enseñaba, Él les explicaba, and they wouldn't come. pero no creían. No, God is not a God of force. Y Dios no es un Dios de fuerza. Willing belief. They did not believe. That is how evil No estaban dispuestos a creer, y eso es un efecto de la maldad. individuals can be. Y los individuos pueden ser bastante Only one. maldadosos. So, the importance of one man. Pero también eso está ahí, la figura de la importancia de un humano. God has designed men to lead Porque Dios diseñó al varón para Lead. lead their family. liderar su familia. And it's not ladies first Y no es las mujeres primero, in this case, en este caso, but it's the man, father. que es el padre, el esposo. So we see Noah led his family to believe. Así que Noé dio a su familia a creer. Okay, we'll take a break and come back. Vamos a tomar el receso. 10 minutes. ¿3 minutos? Hay que